Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras hablan y las leyendas de terror cobran vida. Aquí descubrirás relatos inquietantes, historias oscuras y misterios que desafían la lógica. Si tienes una experiencia paranormal o conoces una leyenda que deseas compartir, en la descripción del video encontrarás un correo donde podrás enviarnos tu historia para que forme parte de este canal y así darle eco junto con los demás. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa forma podremos llevar más historias escalofriantes a muchas más personas. Ahora, sin más que decir, apaga las luces, ponte cómodo y sube el volumen. Dicen que en la frontera norte de México existen túneles que nadie ha construido oficialmente. Pasadizos que aparecen y desaparecen, que cambian de forma, que atrapan a quienes buscan cruzar hacia una vida mejor. Los coyotes más viejos hablan de ellos en voz baja, cuando creen que nadie los escucha. Algunos aseguran que esos túneles no llevan a ningún lado, que son trampas vivientes que se alimentan del miedo. Otros simplemente dicen que quien entra por ahí nunca sale igual. Esta es la historia de Héctor Maldonado, un hombre de Zacatecas que intentaba cruzar a Estados Unidos por tercera vez. Las dos primeras veces lo habían regresado. Lo habían detenido en el desierto bajo el sol inclemente, sin agua, sin esperanza. Pero esta tercera vez sería diferente, o eso le prometieron. Un coyote conocido como el Rulas le habló de una ruta subterránea, más segura, lejos de los retenes y las patrullas. Un camino rápido, decía, un camino fácil. Héctor no estaba solo. Con él iban otras 5 personas. Estaba Mateo, un muchacho de apenas 20 años que apenas había salido de su pueblo. Doña Amalia, una señora de casi 60 años que buscaba reunirse con sus hijos. Lidia, una mujer callada de 30 y tantos, con ojos cansados y manos temblorosas. Ramón, un hombre corpulento que no hablaba mucho pero que inspiraba cierta confianza por su presencia. Y el jarocho, un tipo flaco y nervioso que no dejaba de hacer bromas para calmar sus propios nervios. Caminaron durante 2 noches completas. El paisaje era árido, lleno de arbustos secos y piedras filosas. El Rulas iba al frente con una linterna pequeña que apenas iluminaba unos metros adelante. No hablaba mucho, solo daba instrucciones breves. Caminen rápido, no hagan ruido, no se separen. La entrada del túnel apareció al amanecer del tercer día, escondida entre rocas y matorrales. Era pequeña, apenas del tamaño suficiente para que una persona pasara agachada. La estructura era de metal oxidado, con tornillos viejos y una puerta que chirriaba al abrirse. Parecía haber estado ahí durante décadas, olvidada por el tiempo. El Rulas se detuvo frente a la entrada y los miró a todos con seriedad. No enciendan sus celulares ahí abajo. Nada de luces extras. El tramo es corto pero está húmedo y huele feo. No se asusten. Es normal. Doña Amalia se persignó. Lidia tragó saliva. Mateo intentó sonreír pero su gesto se quedó congelado en una mueca incómoda. Uno por uno comenzaron a descender. Los primeros metros eran casi verticales, con una escalera de metal que temblaba bajo su peso. El aire cambió de inmediato. Era pesado, húmedo, cargado de algo que no se podía describir bien. No era solo humedad, era un olor orgánico, como tierra mojada mezclada con algo podrido, algo que había estado descomponiéndose durante mucho tiempo. El túnel se abrió ante ellos. Al principio era amplio, con paredes de concreto agrietado y un techo lo suficientemente alto como para caminar sin problemas. Las grietas del concreto dejaban ver manchas de musgo oscuro y filtraciones de agua que formaban pequeños charcos en el suelo. Sus pasos resonaban en el silencio, creando ecos que parecían multiplicarse. Héctor caminaba en medio del grupo, con la respiración entrecortada. El aire era tan denso que sentía que cada inhalación le pesaba en el pecho. El olor se intensificaba con cada paso. No era solo descomposición. Había algo más. Algo que le hacía pensar en carne, en sangre vieja, en cosas que no deberían estar ahí abajo. A los 30 minutos de caminar, el túnel cambió. Las paredes de concreto desaparecieron, reemplazadas por tierra viva, compactada de manera irregular. El techo bajó bruscamente,
obligándolos a caminar encorvados. Las raíces de plantas colgaban del techo como dedos retorcidos. El suelo se volvió lodoso, pegajoso, succionando sus zapatos con cada paso. El Rulas se detuvo. Su linterna temblaba en su mano. «Esto es nuevo», murmuró, más para sí mismo que para el grupo. «¿Qué es nuevo?», preguntó Ramón con voz grave. Esta parte, no debería estar así». Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Solo se escuchaba el goteo constante del agua y sus respiraciones agitadas. Y entonces, otro sonido se sumó. Un sonido rasposo, repetitivo, como telas rozando contra la tierra. Algo moviéndose, algo arrastrándose, pero lento, demasiado lento. «¿Qué es eso?», susurró Mateo. Nadie respondió. El sonido venía de algún lugar adelante, o tal vez de los lados. Era difícil saberlo. El eco distorsionaba todo, haciendo que pareciera venir de todas partes a la vez. Siguieron caminando. El olor se volvió insoportable. Lidia comenzó a toser cubriéndose la boca con la manga de su sudadera. Doña Amalia rezaba en voz baja, con los ojos cerrados y las manos apretadas. Entonces llegaron a la intersección. 3 túneles se abrían ante ellos. 3 bocas negras que parecían tragar la luz de las linternas. El Rulas se detuvo en seco, con la cara pálida y gotas de sudor corriendo por su frente. «Esto no estaba aquí», dijo con voz quebrada. «Yo conozco este túnel, aquí no había intersección». El Rulas apuntó su linterna a cada uno de los 3 pasadizos. Todos parecían iguales, oscuros, estrechos, con las mismas paredes de tierra húmeda. Pero había algo diferente en cada uno. El de la derecha tenía un aire más frío, casi helado. El del centro parecía vibrar con un zumbido muy bajo, casi imperceptible. Y el de la izquierda despedía ese olor nauseabundo con más intensidad. «¿Cuál tomamos?», preguntó el jarocho con la voz temblorosa. El Rulas dudó. Se pasó la mano por el rostro respirando con dificultad. «El de la izquierda. Tiene que ser ese». «¿Estás seguro?», insistió Ramón. «No, pero es el que parece ir hacia el norte». Nadie discutió. Todos estaban demasiado asustados para pensar en alternativas. Entraron al túnel de la izquierda en fila india, con el Rulas al frente y Héctor cerrando la marcha. Casi de inmediato, el olor se volvió tan fuerte que Lidia comenzó a vomitar. Se detuvo, apoyándose contra la pared, tosiendo y escupiendo. Doña Amalia la abrazó, susurrándole palabras de aliento que apenas se escuchaban. Cuando el Rulas iluminó las paredes, todos vieron lo mismo. Manchas oscuras, casi negras, que corrían por la tierra como venas. Acercó más la luz y el estómago se le revolvió. No eran solo manchas, eran rasguños, arañazos profundos, hechos con dedos, con uñas, marcas desesperadas que recorrían los muros en todas direcciones, algunas tan hondas que dejaban surcos en la tierra compactada. «Alguien estuvo aquí», susurró Mateo. Alguien intentó salir. El arrastre regresó. Más cerca esta vez. Ese sonido horrible de algo pesado moviéndose por la tierra, raspando, deslizándose. Y luego, una respiración, profunda, húmeda, como si viniera de pulmones llenos de líquido. «Tenemos que regresar», dijo Lidia con voz ahogada. «Por favor, tenemos que salir de aquí». El Rulas giró rápidamente, iluminando el camino por donde habían venido. La linterna reveló algo que heló la sangre de todos. El pasadizo por el que acababan de entrar se había derrumbado. Tierra, piedras y raíces bloqueaban completamente la salida, como si alguien hubiera cerrado una puerta detrás de ellos. «No», murmuró el Rulas corriendo hacia el derrumbe. Golpeó la pared de tierra con ambas manos, intentando cavar, pero la tierra estaba demasiado compactada, demasiado sólida. Esto no se cae solo. Esto no puede haberse caído solo. El pánico se apoderó del grupo. Mateo comenzó a hiperventilar. El jarocho gritaba incoherencias. Doña Amalia lloraba abrazada a Lidia. Ramón intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban visiblemente. Héctor sintió que las paredes se cerraban sobre él. El techo parecía bajar más con cada segundo. El aire se volvía más escaso. La claustrofobia lo envolvía como una mano invisible apretando su pecho. «Sigamos adelante», dijo Ramón con voz ronca. «Es la única opción». Caminaron. No había otra cosa que hacer.
El túnel se estrechaba cada vez más. Ahora debían avanzar casi de costado, con los hombros rozando ambas paredes. Doña Amalia sollozaba sin parar. El sonido de su llanto se mezclaba con el goteo del agua y ese maldito arrastre que no dejaba de seguirlos. Entonces la linterna del Rulas iluminó algo en el suelo. Una mochila. Estaba vieja, desgarrada, cubierta de moho y tierra. El Rulas se agachó y la abrió con manos temblorosas. Dentro había ropa podrida, una botella de agua vacía y una cartera de cuero desgastado. Sacó el contenido de la cartera, unos cuantos pesos mojados y deshechos, una foto borrosa de una familia sonriente y un pasaporte mexicano. Lo abrió. La foto mostraba a un hombre joven de unos 30 años con ojos brillantes y una sonrisa esperanzada. El nombre decía Alejandro Rojas. La fecha de emisión era de hace 7 años. Héctor sintió que algo frío le recorría la columna. 7 años. Ese hombre había estado ahí 7 años atrás. O tal vez seguía ahí. ¿Dónde está?, susurró Mateo. ¿Dónde está el que traía esto? Nadie respondió. Nadie quería responder. El arrastre regresó. Pero esta vez no venía de adelante ni de atrás. Venía de arriba, del techo. Como si algo se moviera entre la tierra, reptando justo sobre sus cabezas. La tierra comenzó a caer en pequeños grumos, salpicando sus rostros. Y entonces escucharon la voz. No era una voz normal. Era gutural, ahogada, como si saliera de una garganta llena de barro. Decía algo en español, pero las palabras estaban tan distorsionadas que apenas se entendían. Ayuda, ayúdenme, no me dejen, Lidia gritó. Doña Amalia se desmayó en los brazos de Ramón. El jarocho cayó de rodillas, cubriéndose los oídos y repitiendo no, 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 una y otra vez. La voz seguía, más cercana, más desesperada. Estoy aquí. Aquí abajo no me encuentran, llevo tanto tiempo, tanto tiempo. Héctor miró hacia el techo. La tierra se movía. Algo se abultaba ahí arriba presionando hacia abajo, como si alguien intentara atravesar la tierra con su cuerpo. El Rulas apagó la linterna. Todo quedó en oscuridad absoluta, y en esa oscuridad, el arrastre se detuvo. La voz cayó. Solo quedó el silencio. Un silencio tan profundo y pesado que dolía en los oídos. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a respirar. Y entonces, en la oscuridad, sintieron algo. Una mano fría y húmeda tocando sus tobillos. Dedos largos, huesudos, que tanteaban en la oscuridad, buscando, agarrando. Héctor nunca supo si logró gritar antes de que algo lo jalara hacia abajo. Nunca supo si los demás también fueron arrastrados. Lo único que sabe, lo único que recuerda, es que cuando despertó estaba solo, en otro túnel, con el pasaporte de Alejandro Rojas todavía apretado en su mano, y que cada noche cuando cierra los ojos, todavía escucha esa voz ahogada susurrando en la oscuridad. Ayúdenme, no me dejen. Llevo tanto tiempo aquí abajo. Les voy a contar algo que me pasó hace 4 años, cuando intenté cruzar la frontera para llegar a Houston. Sé que suena como una historia inventada, pero les juro por mis hijos que todo lo que voy a decirles es real. Cada detalle, cada sonido, cada imagen que se me quedó grabada en la mente. A veces todavía me despierto en las noches escuchando ese silbido, y me pregunto si de verdad logré salir de ahí, o si una parte de mí se quedó atrapada en ese desierto para siempre. Mi nombre es Rafael Murillo. Soy de Zacatecas. Hace 4 años mi situación estaba muy difícil. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y mi hija apenas tenía 3 años. No había trabajo, no había dinero, y cada día que pasaba sentía que el peso del mundo se me venía encima. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que irme al norte, tenía que buscar una vida mejor para ellos, aunque eso significara arriesgar todo. Llegué a Ciudad Juárez con el contacto de un conocido. Me dijeron que buscara a un hombre al que todos llamaban el Jero. Era un coyote, de esos que se dedican a guiar gente por el desierto. Dicen que conocía las rutas más seguras, que había cruzado a cientos de personas sin problemas. Cuando lo conocí, me pareció un hombre serio, callado, con una mirada que no te dejaba ver lo que pensaba.
Nos reunió a un grupo de 9 personas en total. Éramos de diferentes estados. Había una mujer joven de Guerrero que viajaba sola, un señor mayor de Oaxaca, una pareja de Michoacán, un muchacho como de 20 años llamado Eliseo, una chica que se llamaba Brenda, y otros 2 hombres que casi no hablaban. El Jero nos explicó las reglas. Caminaríamos de noche para evitar el calor y las patrullas. Teníamos que mantenernos juntos, sin hacer ruido, sin encender luces. Nos dijo que el camino tomaría 2 o 3 noches, dependiendo de nuestro ritmo. Lo que no nos dijo, y eso lo entendí después, es que hay cosas en ese desierto que no se pueden explicar con palabras. Cosas que solo se entienden cuando las vives. La primera noche fue difícil pero normal. Caminamos por horas bajo un cielo lleno de estrellas. El desierto era inmenso, silencioso, con ese frío que te cala los huesos. Mis piernas me dolían, la mochila me pesaba, pero seguía adelante pensando en mi familia, en mi esposa esperándome, en mi hija preguntando por su papá. Eso era lo único que me mantenía en pie. La segunda noche todo cambió. El Jero nos llevó por un camino diferente. Nos dijo que íbamos a cruzar una zona que llamaban La Plancha. Era un terreno completamente plano, sin árboles, sin rocas, sin nada que te diera sombra o protección. Solo tierra seca y oscuridad. Nos explicó que era el punto más peligroso porque quedábamos expuestos, pero que si lo cruzábamos rápido, estaríamos bien. Llevábamos como 1 hora caminando por ese lugar cuando escuchamos el primer silbido. Al principio pensé que era el viento, un sonido tenue, prolongado, como cuando sopla entre las rendijas de una casa vieja. Pero no había viento esa noche. El aire estaba quieto, pesado. El silbido volvió a sonar, esta vez más claro, y venía de algún lugar adelante de nosotros. Todos nos detuvimos. El Jero levantó la mano pidiendo silencio y nos quedamos ahí parados, conteniendo la respiración. Después de unos segundos que parecieron eternos, el Jero nos hizo una seña para seguir caminando. Nadie dijo nada, pero podía sentir el miedo de los demás. Ese tipo de miedo que te aprieta el estómago y te hace sudar frío aunque estés congelado. Caminamos otros 10 minutos hasta que Eliseo, el muchacho joven, señaló el piso con la mano temblorosa. Huellas. Había una fila de huellas en la tierra perfectamente marcadas, como si alguien hubiera pasado corriendo hace apenas unos minutos. Lo extraño es que las huellas aparecían de la nada. No venían de ningún lado. Simplemente estaban ahí, en medio de la plancha, y seguían hacia adelante perdiéndose en la oscuridad. El Jero se agachó a verlas con su linterna cubierta con una tela roja para que la luz no se viera de lejos. Las estudió en silencio y luego se levantó. No dijo nada, pero su cara había cambiado. Ya no era ese hombre seguro que nos había guiado hasta ahí. Ahora se veía preocupado. Seguimos caminando, pero las huellas no desaparecían. Al contrario, empezaron a multiplicarse. Encontrábamos más y más, de diferentes tamaños, como si grupos enteros de personas hubieran pasado por ahí corriendo en distintas direcciones. Todas frescas, todas recientes. Pero no había nadie. El desierto estaba vacío. Fue entonces cuando escuchamos el silbido otra vez. Esta vez venía de atrás, justo donde habíamos estado parados hace unos minutos. Y después de ese silbido, escuchamos pasos. Pasos rápidos, múltiples, como si un grupo grande estuviera corriendo hacia nosotros. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Todos volteamos al mismo tiempo, alumbrando con nuestras linternas hacia atrás. No había nadie. El desierto estaba completamente vacío, pero los pasos seguían sonando cada vez más cerca. El Jero nos gritó que corriéramos, y todos salimos disparados sin pensar. Corríamos torpemente con nuestras mochilas, tropezando con piedras, jadeando, sintiendo que en cualquier momento algo nos iba a alcanzar. Los pasos sonaban justo detrás de nosotros, docenas de ellos, como si un ejército entero nos persiguiera. Pero cada vez que alguien volteaba, no veíamos nada. Solo oscuridad y ese silbido maldito que ahora parecía venir de todos lados. Corrimos hasta que ya no pudimos más y nos tiramos detrás de unas rocas pequeñas que apenas nos cubrían. Todos estábamos temblando.
respirando con dificultad, tratando de no hacer ruido. Eliseo lloraba en silencio, con las manos tapándose la boca. Brenda tenía los ojos abiertos como platos, mirando fijamente hacia la nada. Fue entonces cuando Eliseo susurró que podía escuchar respiraciones. No eran nuestras respiraciones, eran otras, más pesadas, más lentas, como si hubiera gente parada alrededor de nosotros, observándonos, esperando. Le pregunté al Jero qué estaba pasando. Le exigí que me dijera la verdad. Él me miró con esos ojos cansados y me dijo que me callara, pero su voz temblaba. Por primera vez desde que lo conocí, el Jero tenía miedo. Miedo real. La sensación de ser observado no se iba. Era como si cientos de ojos invisibles nos siguieran cada movimiento. El aire se sentía más pesado, más denso, como si algo lo estuviera llenando. Nadie se atrevía a moverse. Nos quedamos ahí acurrucados hasta que empezó a amanecer. Con la primera luz del día, la mujer de Guerrero soltó un grito ahogado y señaló hacia el horizonte. Había gente, o al menos parecía gente. Eran figuras a lo lejos, cientos de ellas caminando en fila. Estaban encorvadas, moviéndose lentamente, todas en la misma dirección. No hacían ruido, ni un solo sonido. Solo caminaban en silencio, como en una procesión interminable. El señor de Oaxaca dijo que probablemente eran otros migrantes, que tal vez podíamos alcanzarlos y unirnos a su grupo. Pero el Jero lo agarró del brazo con fuerza y le dijo que no nos acercáramos, que siguiéramos nuestro camino y que no las miráramos directamente. Las miráramos, dijo Las. Una de esas sombras se separó del grupo y empezó a moverse hacia nosotros. No caminaba, flotaba, se deslizaba sobre la tierra sin hacer ruido, sin levantar polvo, avanzando cada vez más rápido. Brenda empezó a llorar desesperada y Eliseo gritó con todo lo que tenía en los pulmones. La sombra se detuvo a unos 30 metros de nosotros. Era una figura completamente negra, del tamaño de un adulto pero sin rasgos, sin cara, sin nada. Era como si alguien hubiera recortado un pedazo de la realidad y lo hubiera dejado ahí parado. Lo más aterrador es que absorbía la luz. Podía ver el sol brillando en todo el desierto, pero alrededor de esa cosa todo era oscuridad. Se quedó ahí parada, observándonos. O al menos eso sentía, aunque no tenía ojos. Y entonces, tan repentinamente como apareció, se desvaneció en el aire. Simplemente dejó de estar ahí. El Jero nos obligó a levantarnos y seguir caminando. Nos dijo que no podían tocarnos si no los mirábamos fijo, que teníamos que seguir adelante sin voltear, sin detenernos. Su voz sonaba como la de alguien repitiendo algo que le habían enseñado muchas veces, como una oración que había memorizado. Caminamos durante horas bordeando un cañón profundo. A lo lejos seguíamos viendo las sombras. Algunas nos observaban desde las colinas. Otras caminaban paralelas a nosotros, manteniéndose a la misma distancia. Una de ellas nos siguió durante kilómetros sin perder nunca el paso. Fue en ese momento cuando encontramos el campamento abandonado. Había mochilas tiradas en el suelo, botellas de agua a medio tomar, una chamarra olvidada. El Jero revisó las cosas y encontró una identificación. Dijo que ese grupo había pasado por ahí hacía 2 semanas. Un grupo de 7 personas que nunca llegó al otro lado. Nadie volvió a saber de ellos. Entendí entonces lo que eran esas sombras. Eran lo que quedaba de todas las personas que nunca lograron salir del desierto. Gente que se perdió, que se quedó sin agua, que se rindió en mitad de la nada. Sus cuerpos tal vez estaban enterrados en algún lugar bajo la arena, pero algo de ellos seguía ahí, caminando eternamente, buscando una salida que nunca iban a encontrar. Al caer la tarde llegamos a un arroyo seco. El Jero dijo que teníamos que bajar y cruzarlo, pero cuando llegamos al borde y miramos hacia abajo, todos nos quedamos helados. El fondo del arroyo estaba lleno de huellas, miles y miles de huellas humanas superpuestas unas sobre otras, como si generaciones enteras hubieran pasado por ahí. Y en el centro había un rastro de arrastre, como si alguien hubiera sido jalado por la tierra durante metros y metros. Brenda se negó a bajar. Dijo que prefería quedarse ahí y esperar la patrulla antes que meterse en ese lugar.
Pero el Jero le dijo que no había opción, que ellos no bajaban al arroyo, pero que sí subían cuando caía la noche, que si nos quedábamos arriba cuando oscureciera, nos encontrarían. Bajamos corriendo, resbalándonos por las piedras, sintiendo que el aire se hacía más frío con cada paso. Arriba, en el borde del arroyo, empezaron a aparecer las sombras, decenas de ellas, paradas en fila, observándonos bajar. El silbido resonaba por todo el cañón, amplificado por las paredes de roca. Salimos del arroyo justo cuando el sol desaparecía por completo, y entonces escuchamos los pasos otra vez. Pero esta vez no eran 10 ni 20, eran cientos, miles. Sonaba como un ejército entero corriendo hacia nosotros desde todas direcciones. Corrimos en la oscuridad hasta que vimos las luces de una camioneta a lo lejos. Era la recogida que el Jero había coordinado. Nos subimos todos apretujados, temblando, llorando, sin poder hablar. El conductor arrancó a toda velocidad y nos alejamos de ese lugar maldito. Antes de partir vi al Jero mirando hacia el desierto. Sus labios se movían en silencio y alcancé a escuchar lo que decía. Ojalá algún día los dejen ir. Ahora llevo 4 años viviendo en Houston. Tengo un trabajo estable, mi familia está conmigo, mis hijos están bien. Debería sentirme agradecido, en paz. Pero hay noches en las que escucho ese silbido en mis sueños. Noches en las que me despierto sudando, sintiendo que alguien está parado junto a mi cama, observándome en la oscuridad. Y me pregunto si esas sombras fueron realmente migrantes atrapados en un camino sin fin, o si el desierto es un lugar donde el tiempo no existe, donde los que no logran salir siguen caminando para siempre, esperando que alguien los guíe hacia la luz. A veces pienso en todos los que no lo lograron, en los que siguen ahí, caminando en círculos eternos, y me pregunto si alguna parte de mí también se quedó en ese desierto, si cada noche regreso a ese lugar sin darme cuenta, si algún día yo también seré una sombra más caminando en silencio bajo el sol implacable, buscando una salida que nunca voy a encontrar. En los pueblos cercanos a Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, existe una leyenda que pocos se atreven a contar en voz alta. Los que cruzan el desierto por las noches hablan en susurros de una luz que aparece de la nada, una luz que no debería estar allí. No es la luz de los agentes fronterizos ni la de algún vehículo perdido. Es algo diferente, algo que desafía toda explicación. Dicen que esa luz tiene voluntad propia, que elige a quienes perseguir y que nadie sabe realmente qué sucede con aquellos que no logran escapar de ella. Las familias que intentan cruzar hacia el norte conocen las historias, pero el hambre y la desesperación son más fuertes que el miedo. Y así, noche tras noche, grupos de personas se adentran en la oscuridad del desierto, confiando en que la suerte estará de su lado. Hace 3 años, una mujer llamada Verónica Salazar decidió hacer ese viaje. Originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, era madre de 2 niños pequeños y trabajaba limpiando casas por un sueldo que apenas alcanzaba para comer. Cada noche, al acostar a sus hijos, se prometía a sí misma que encontraría la manera de darles algo mejor. Escuchó que en Los Ángeles podía ganar en una semana lo que en su pueblo ganaba en 2 meses. Ahorró cada peso que pudo durante un año entero, guardándolo en una lata de café escondida debajo de su cama. Cuando finalmente reunió lo suficiente, hizo algunas llamadas y consiguió el contacto de un hombre llamado Javier, un coyote con años de experiencia que, según decían, conocía el desierto como la palma de su mano. Verónica viajó en autobús durante 2 días hasta llegar a un pueblo polvoriento cerca de Nogales. Allí se reunió con otras 10 personas que también habían contratado a Javier. Eran familias en su mayoría, algunos jóvenes buscando trabajo, una pareja de esposos mayores que iban a reunirse con sus hijos. Todos compartían la misma mirada, esa mezcla de esperanza y terror que solo se ve en quienes están a punto de jugarse la vida. Javier era un hombre delgado, de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. Hablaba poco pero con firmeza. Les dio instrucciones claras desde el principio.
Nadie habla durante la caminata, dijo mientras revisaba su mochila. Nadie se separa del grupo. Si alguien se cae, lo ayudamos, pero no nos detenemos más de lo necesario. Llevaremos agua y algo de comida, pero no mucho porque tenemos que caminar rápido. El cruce puede tomar entre 6 y 8 horas si todo sale bien. Síganme y hagan exactamente lo que les diga. Partieron cerca de las 10 de la noche. El grupo se movía en fila india, con Javier al frente y otro hombre de confianza cerrando la marcha. Verónica caminaba en medio, cargando una mochila pequeña con 2 botellas de agua, una sudadera extra y una foto de sus hijos que guardaba en el bolsillo del pantalón. El desierto nocturno era más frío de lo que había imaginado. El viento soplaba entre los matorrales creando sonidos extraños, como susurros que no podía descifrar. La luna era apenas una delgada línea en el cielo, y la oscuridad era tan densa que solo podía ver las siluetas de las personas que caminaban delante de ella. Después de 2 horas de caminata constante, Javier levantó la mano y el grupo se detuvo. 5 minutos de descanso, anunció en voz baja. Todos se sentaron donde pudieron, algunos sobre rocas, otros directamente en la arena. Verónica bebió un poco de agua y trató de calmar su respiración. Sus piernas ya comenzaban a dolerle, pero sabía que apenas iban empezando. Miró a su alrededor y vio que una mujer mayor estaba llorando en silencio mientras su esposo la abrazaba. Un joven no dejaba de temblar aunque no hacía tanto frío. El miedo era palpable, como una presencia invisible que viajaba con ellos. Javier estaba apartado del grupo mirando su teléfono con el ceño fruncido. Se acercó a su compañero y comenzaron a hablar en voz tan baja que nadie más podía escucharlos. Verónica notó que Javier señalaba hacia el norte y luego revisaba su GPS varias veces. Algo no estaba bien. Finalmente Javier se acercó al grupo. «Hay un cambio de planes», dijo con voz tensa. «Hay un campamento más adelante que no debería estar allí. Vamos a tener que rodearlo, lo que significa que el camino será un poco más largo y más difícil. Pero no hay otra opción. Todos de pie. Nos movemos ya». El grupo se levantó en silencio y retomaron la marcha. Esta vez, Javier los guió hacia el este, alejándose del camino que habían seguido hasta entonces. El terreno se volvió más irregular, con más rocas y plantas espinosas que se enganchaban en la ropa. Verónica tropezó varias veces, pero se mantuvo en pie, concentrándose en poner un pie delante del otro. Llevaban cerca de media hora en esta nueva dirección, cuando Javier se detuvo abruptamente. Todos chocaron unos contra otros en la oscuridad. Verónica escuchó que Javier maldecía en voz baja. «¿Qué pasa?», preguntó alguien. «El GPS está fallando», respondió Javier sacudiendo su teléfono. «No marca bien la ubicación, esperen». Mientras Javier intentaba arreglar su dispositivo, Verónica miró hacia atrás y su corazón casi se detiene. A lo lejos, en la dirección de donde habían venido, había una luz. No era una luz normal, era brillante, de un color amarillo intenso que parecía pulsar levemente. Estaba completamente quieta, suspendida en el aire a varios metros del suelo. «Javier», dijo Verónica con voz temblorosa señalando hacia la luz. «¿Qué es eso?». Todos se giraron para mirar. La luz flotaba en la distancia, inmóvil, como si los estuviera observando. Javier entrecerró los ojos y su expresión cambió. Por primera vez desde que habían comenzado el viaje, Verónica vio miedo genuino en su rostro. «Esa luz no debería estar ahí», murmuró Javier. «No hay torres, no hay caminos, no hay nada en esa dirección que pueda producir una luz así». «¿Son ellos?», preguntó alguien con voz quebrada, refiriéndose a la patrulla fronteriza. «No», respondió Javier con seguridad. «Ellos usan luces que se mueven, que barren el terreno. Esto es diferente. Vamos, sigamos caminando, rápido». El grupo retomó la marcha, pero ahora todos volteaban constantemente hacia atrás. La luz seguía allí, manteniendo la misma distancia. Caminaron durante 20 minutos más, y Javier los hizo girar hacia el norte nuevamente. Verónica sintió un alivio momentáneo al dejar la luz atrás, pero ese alivio duró poco. Cuando miró hacia atrás otra vez, la luz había cambiado de posición. Ahora estaba en una dirección completamente diferente,
como si se hubiera movido para seguirlos. «Javier», dijo con voz ahogada. La luz se movió. El guía se detuvo y todos hicieron lo mismo. Efectivamente, la luz ahora estaba en otra dirección, pero mantenía exactamente la misma distancia. Era imposible. Javier sacó una brújula de su bolsillo y revisó la dirección. Decidió llevarlos hacia el oeste esta vez, caminando más rápido. El grupo lo siguió casi corriendo, tropezando en la oscuridad, pero nadie se quejaba. El terror había reemplazado al cansancio. Después de otros 15 minutos, Javier les ordenó detenerse para revisar el GPS nuevamente. La señal había regresado, pero lo que mostraba no tenía sentido. Verónica se acercó lo suficiente para ver la pantalla por encima de su hombro. El punto que marcaba su ubicación estaba prácticamente en el mismo lugar donde se habían detenido hacía una hora. «Eso no puede ser», dijo Javier, golpeando el aparato contra su palma. «Hemos caminado por lo menos 3 kilómetros». «La luz», susurró la mujer mayor que había estado llorando antes. «Sigue ahí». Todos miraron. La luz había vuelto a cambiar de posición. Ahora estaba más cerca, mucho más cerca que antes. Y aunque seguía quieta, daba la impresión de estar esperando algo. El joven que había temblado antes comenzó a respirar de forma acelerada. «No puede seguirnos», dijo con voz histérica. «Es imposible. ¿Qué es esa cosa?» «Cálmate», ordenó Javier, aunque su propia voz sonaba tensa. «Todos cálmense. Vamos a seguir caminando. No miren la luz, solo miren al frente y síganme». Pero era imposible no mirarla. La luz ejercía una atracción extraña, como si llamara la atención sin hacer ningún sonido. Caminaron durante otra hora y la situación solo empeoró. Sin importar qué dirección tomaran, la luz los seguía. A veces desaparecía durante unos minutos y todos suspiraban aliviados, pero luego reaparecía en otro punto, siempre manteniendo la misma distancia, como si estuviera jugando con ellos. Cuando finalmente comenzó a amanecer, el grupo estaba exhausto y aterrorizado. La primera luz del día reveló algo que hizo que el estómago de Verónica se retorciera. Estaban de regreso en el mismo lugar donde habían descansado horas antes. Reconoció las mismas rocas, el mismo arbusto retorcido. Era imposible, pero estaban caminando en círculos. «No puede ser», dijo Javier mirando el GPS con incredulidad. «Esto no tiene sentido. He cruzado este desierto cientos de veces. Conozco estas tierras». Fue entonces cuando escucharon voces. A unos 50 metros de distancia, otro grupo de personas emergió de detrás de unas rocas. Eran 7, todos con aspecto demacrado, con la ropa sucia y rasgada. Sus rostros estaban quemados por el sol, y sus ojos hundidos miraban con una mezcla de esperanza y desesperación absoluta. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Javier acercándose con cautela. Un hombre del otro grupo, que parecía ser el líder, dio un paso adelante. «Llevamos 3 días aquí», dijo con voz ronca. 3 días caminando y no podemos salir. Esa luz nos persigue, no nos deja avanzar». «¿3 días?», repitió Javier incrédulo. «Eso es imposible. Es la verdad», intervino una mujer del grupo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «La luz aparece cada noche y no importa hacia dónde vayamos, siempre nos sigue. Durante el día podemos caminar, pero cuando cae la noche vuelve, y cada vez está más cerca. Sentimos que nos jala, que quiere algo de nosotros». Verónica sintió que las piernas le temblaban. Miró a su alrededor y notó que el pánico se extendía entre su propio grupo. Algunos comenzaron a llorar, otros se dejaron caer al suelo. El joven, que había estado nervioso toda la noche, gritó que quería regresar, que prefería ser capturado a quedarse allí. Javier levantó las manos pidiendo silencio. «Escúchenme todos», dijo con voz firme aunque sus manos temblaban. «Vamos a unirnos. Somos 18 personas ahora. Vamos a elegir una dirección usando la brújula y vamos a caminar en línea recta sin detenernos. No importa qué veamos o qué escuchemos, seguimos adelante». Los 2 grupos se juntaron y después de beber un poco del agua que quedaba y compartir algo de comida, comenzaron a caminar. Javier los guió hacia el este, verificando constantemente la brújula. El sol subía en el cielo y el calor se volvía sofocante.
Verónica caminaba mecánicamente, sus pensamientos fragmentados por el cansancio y el terror. Las horas pasaban y el paisaje parecía repetirse una y otra vez. Cuando cayó la noche nuevamente, todos sabían lo que vendría, y no se equivocaron. La luz apareció justo cuando la oscuridad se hizo completa. Esta vez estaba diferente, estaba más cerca que nunca, y su brillo era más intenso. Verónica podía sentir su calor en la espalda, como si fuera una presencia física que respiraba sobre ella. «No miren atrás», ordenó Javier con voz desesperada. «Sigan caminando, no se detengan». Pero era imposible no sentirla. La luz se acercaba cada vez más y con ella venía un calor insoportable, como si estuvieran caminando frente a un horno gigante. Algunas personas comenzaron a gritar. Verónica apretó la foto de sus hijos contra su pecho y siguió caminando, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Pensó que iba a terminar allí, que nunca volvería a verlos. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la luz se apagó. La oscuridad regresó y con ella un silencio absoluto. El grupo siguió caminando durante lo que parecieron horas hasta que finalmente, milagrosamente, vieron luces a la distancia. Luces reales, luces de una carretera. Corrieron hacia ellas con las últimas fuerzas que les quedaban. Un camión que pasaba los recogió. El conductor llamó a las autoridades, pero para entonces Javier y su compañero ya se habían ido, desapareciendo en la oscuridad. Verónica fue procesada y después de semanas en un centro de detención, logró pedir asilo. Meses después, trajo a sus hijos de forma legal y ahora vive en Los Ángeles trabajando en una lavandería. Pero las noches son difíciles. A veces se despierta sudando, sintiendo ese calor en la espalda. Se pregunta constantemente qué era esa luz y por qué los dejó ir. Más que nada, piensa en el otro grupo, en esas 7 personas que llevaban días perdidos antes de encontrarlos. Nunca supo sus nombres. Nunca volvió a verlos después de aquella noche en la carretera. Se pregunta si lograron salir también o si algunos todavía están allí, caminando en círculos en el desierto, perseguidos por una luz que nadie puede explicar. Una luz que parece alimentarse del miedo y la desesperación de quienes cruzan esas tierras olvidadas, donde las historias desaparecen sin dejar rastro. Llevo 6 años cruzando gente por el desierto, de Sonora hacia Arizona. He visto de todo en estas tierras secas y peligrosas. He caminado bajo el sol que quema la piel. He sentido el frío de las noches que te congela hasta los huesos. He encontrado víboras, escorpiones, y he tenido que esconderme de las patrullas más veces de las que puedo contar. Pensé que ya nada podía sorprenderme, pero estaba equivocado. Todo cambió hace 4 meses, en pleno julio. Era un grupo pequeño, solo 8 personas. Decidimos caminar toda la noche para evitar el calor del día, que en esa época del año puede acabar con cualquiera. La idea era movernos rápido, llegar al punto de encuentro antes del amanecer y que todos estuvieran a salvo. Las primeras horas fueron normales. Caminábamos en silencio, siguiendo las rutas que conozco de memoria. El cielo estaba lleno de estrellas y solo se escuchaba el crujir de nuestros pasos sobre la arena y las piedras. Había una pareja mayor, un par de hermanos jóvenes y 3 hombres que viajaban solos. Todos estaban cansados pero decididos. Eran casi las 10 de la noche cuando uno de los hombres me tocó el hombro. Me señaló hacia una colina que estaba a nuestra izquierda, como a medio kilómetro de distancia. «Mire allá, hay luces», me dijo en voz baja. Me detuve y miré hacia donde señalaba. Efectivamente, había luces moviéndose en la colina. Al principio pensé que podía ser otro grupo de personas cruzando, o tal vez la patrulla haciendo rondas. Pero algo no cuadraba. Las luces se movían de forma extraña. Estaban muy juntas, demasiado juntas, y se desplazaban con una velocidad que no era normal para personas caminando por terreno rocoso en plena noche. Iban de un lado a otro, subían y bajaban, como si estuvieran buscando algo. «Cambiemos de dirección», le dije al grupo en voz baja. «No quiero arriesgarnos». Todos asintieron sin hacer preguntas. Conocen las reglas, saben que cuando digo algo, hay que hacerlo sin dudar. Empezamos a alejarnos de la colina,
tomando un camino más largo pero que pensé que sería más seguro. Pero las luces no desaparecieron, seguían ahí, moviéndose en la oscuridad, y lo peor, parecían estar acercándose. Aceleré el paso. Mi corazón empezó a latir más rápido. He sentido miedo antes en el desierto, pero esto era diferente. Había algo en esas luces que me ponía la piel de gallina, algo que no podía explicar. ¿Nos están siguiendo?, preguntó uno de los hermanos jóvenes con la voz temblorosa. No respondí, pero la verdad es que sí. Las luces se movían en nuestra dirección manteniéndose siempre a la misma distancia, como si nos estuvieran observando. «Escóndanse», ordené de repente. «Ahí, entre esos arbustos y cactus, rápido». Todos corrieron a agacharse. Yo me quedé un poco más atrás, tratando de ver mejor qué eran esas luces. Saqué mis binoculares viejos y enfoqué hacia la colina. Lo que vi me dejó helado. No eran linternas normales. Eran luces azuladas, brillantes, que flotaban en el aire a como 1,5 metros del suelo. Y no había nadie sosteniéndolas. Nada. Solo luces flotando, moviéndose en círculos lentos, como si estuvieran buscando algo en la tierra. Me agaché junto al grupo, sintiendo cómo el sudor frío me recorría la espalda a pesar del calor de la noche. «¿Qué son?», susurró la señora mayor con los ojos muy abiertos. «No lo sé», admití. Y era la verdad. En 6 años nunca había visto nada así. Las luces seguían acercándose. Ahora estaban a unos 200 metros de nosotros. El zumbido empezó entonces. Un sonido extraño, como de electricidad mezclado con el zumbido de miles de insectos, que venía directamente de donde estaban las luces. Todos nos quedamos completamente inmóviles, casi sin respirar, y entonces uno de los jóvenes cometió un error. Por puro instinto, por nervios, el muchacho sacó su celular. La pantalla se iluminó con ese brillo blanco y azul, que en la oscuridad del desierto se ve como un faro. Las luces reaccionaron al instante, se detuvieron en seco, y luego todas al mismo tiempo giraron hacia nosotros. Fue como si supieran exactamente dónde estábamos. El zumbido se hizo más fuerte, más intenso, y las luces empezaron a moverse rápido, muy rápido, directamente hacia donde nos escondíamos. «¡Corran!», grité. «¡Corran ahora!». No tuve que decirlo 2 veces. Todos salimos disparados entre los arbustos, tropezando con piedras y cactus, sin importarnos nada más que alejarnos de esas cosas. El zumbido nos perseguía, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Era un sonido que te taladra los oídos, que te hace sentir como si algo te estuviera presionando la cabeza por dentro. Corrí junto al grupo empujando a los que se quedaban atrás, gritándoles que no se detuvieran. Podía ver las luces por el rabillo del ojo, flotando sobre el terreno, moviéndose entre nosotros con una facilidad imposible. Una de ellas pasó justo por encima de mi cabeza. El calor que sentí fue terrible, como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno gigante justo sobre mí. Me quemó la piel del cuello y los brazos, y por un segundo pensé que me iba a desmayar. Pero seguí corriendo. No sé cuánto tiempo corrimos. Pudo haber sido 10 minutos o 1 hora. Todo se volvió confuso. Mis piernas ardían. Mi pecho dolía de tanto respirar el aire seco del desierto. Algunos del grupo lloraban mientras corrían. Otros rezaban en voz alta. Y entonces, tan repentino como habían aparecido, las luces se fueron. Se elevaron hacia el cielo, subiendo más y más alto, hasta que se convirtieron en pequeños puntos azules que desaparecieron entre las estrellas. El zumbido se desvaneció con ellas, y nos quedamos en silencio absoluto, excepto por nuestras respiraciones agitadas y algunos sollozos. Todos nos dejamos caer al suelo, exhaustos y aterrorizados. Nadie hablaba. Nadie quería hablar de lo que acabábamos de ver. Saqué mi celular para revisar el GPS y ver dónde estábamos, pero la pantalla estaba muerta, completamente apagada, aunque la batería estaba llena antes de empezar. Lo mismo pasó con mi otro teléfono, el que uso solo para emergencias. Nada funcionaba. Estábamos perdidos. Pasamos el resto de la noche sin movernos de ahí. Nadie pudo dormir. Nos quedamos en círculo, vigilando el cielo y el horizonte, esperando que esas luces no regresaran. Cada sonido del desierto, cada movimiento de algún animal nocturno,
Nos hacía saltar del susto. Cuando finalmente salió el sol, pude orientarme un poco. Reconocí una formación de rocas que había visto antes en otros cruces. Sabía más o menos hacia dónde teníamos que ir, aunque el desvío de la noche anterior nos había alejado bastante de la ruta original. Caminamos todo el día bajo el sol agotador. Nadie mencionó lo de las luces. Era como si todos hubiéramos acordado en silencio no hablar de eso, como si al no decirlo en voz alta pudiéramos convencernos de que no había pasado. El camino fue más largo y más peligroso de lo planeado. Tuvimos que cruzar por zonas más abiertas donde las patrullas pasan con frecuencia, pero tuvimos suerte. Llegamos al punto de encuentro al atardecer del día siguiente. La camioneta ya estaba ahí esperando. Ayudé a todos a subir. Estaban destrozados, con la ropa rasgada, la piel quemada por el sol, los labios partidos, pero estaban vivos. Cuando la pareja mayor se subió al vehículo, el señor se detuvo y me miró directamente a los ojos. Su esposa estaba detrás de él, y los dos tenían la misma expresión de miedo que probablemente yo también llevaba en la cara. Lo que vimos anoche, me dijo en voz baja para que el conductor no escuchara. Esas cosas, sean lo que sean, no eran de este mundo. Usted lo sabe, yo lo sé, no pertenecen aquí. Su esposa asintió, con lágrimas en los ojos. No pude responder. Solo cerré la puerta de la camioneta y los vi alejarse por el camino de tierra. Esa fue mi última vez como guía. No volví a cruzar a nadie más después de esa noche. Algunos me llaman, me ofrecen buen dinero, pero siempre les digo que no, porque ahora sé que el desierto guarda secretos que no deberíamos descubrir. Hay cosas ahí afuera, flotando en la oscuridad, buscando algo que nuestras mentes no pueden comprender. Y no quiero volver a encontrarme con ellas. Cada vez que miro hacia las montañas de Sonora, hacia ese desierto infinito que crucé tantas veces, me pregunto cuántas personas más habrán visto esas luces. ¿Cuántos habrán corrido por sus vidas sin entender de qué huían? Y me pregunto si algún día esas luces encontrarán lo que buscan. Espero no estar cerca cuando eso pase.